Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que periódicamente vamos a analizar la evolución epidemiológica de la COVID-19. Me acompaña con este fin el subdirector de Salud Pública, Koldo Cambra. A continuación paso a trasladarles los últimos datos recogidos. Durante la jornada de ayer se realizaron 17.285 pruebas diagnósticas, de las que 1.264 resultaron ser positivas, 178 en Araba, 714 en Vizcaya, 357 en Guipúzcoa y 15 de otras comunidades u otras procedencias. La tasa de incidencia acumulada de 14 días mantiene una tendencia ascendente. A día de hoy la tasa se sitúa en 633,77 por 100.000 habitantes. Sin embargo, el índice básico de reproducción, que es el que nos ofrece información sobre la transmisión del virus, está estabilizado, aunque sigue estando por encima de 1. Concretamente hoy está en 1,09. La situación de los hospitales, por su parte, es la siguiente. Observamos todavía un aumento de la ocupación de las camas, tanto en planta como en UCIs. Este aumento es la lógica consecuencia del incremento de contagios experimentado semanas atrás. En estos momentos hay 605 pacientes ingresados en planta y 140 en las unidades de críticos, que suponen 121 personas más en planta y 39 más en la UCI que las existentes hace una semana. Seguimos en un escenario 3 de un total de 5 que contempla el plan de contingencia que tiene establecido Osakidetza. Si bien esta semana se han tenido que abrir 25 nuevas camas en las unidades de críticos. Concretamente, a día de hoy hay abiertas 333 camas en las UCIs de Osakidetza, de las que más del 42% están ocupadas por pacientes COVID. En definitiva, la tendencia sigue siendo ascendente y prevemos que en los próximos días la curva siga creciendo. Nos sigue preocupando la presión a la que están sometidos los hospitales. Como saben, el impacto de los contagios en las UCIs llega con al menos 2 semanas de retraso. Por este motivo, todavía seguiremos viendo durante al menos 2 semanas más un aumento de ingresos de pacientes en nuestros centros. Aún así, esperamos que con las medidas adoptadas se frene la evolución de los contagios y la presión de los hospitales poco a poco vaya disminuyendo. Confiamos en ello, aunque sabemos que este virus es poco predecible. Por eso tenemos que permanecer en alerta y extremar la precaución. Mientras tanto, la estrategia de vacunación de Euskadi sigue avanzando. A fecha de hoy han recibido la primera dosis 45.362 personas y 9.559 han completado su vacunación con la segunda dosis. La estrategia se está desarrollando de manera satisfactoria y cada vez se está llegando a más gente, aunque no a toda la deseable. Quiero resaltar que el ritmo de inyección de primeras dosis, después de guardar las necesarias para completar la vacunación de cada persona, no depende de la capacidad organizativa y de recursos que tiene Osakidetza, sino de la entrada semanal de nuevos viales, que sigue siendo escasa e irregular. Por eso, mientras tanto, tenemos que seguir manteniendo las medidas básicas de seguridad, que, como bien saben, son el buen uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia, la higiene de manos y realizar una adecuada ventilación de los espacios cerrados. Y me gustaría añadir algo que consideramos muy importante. Debemos intentar disminuir el contacto entre personas no convivientes y especialmente en espacios cerrados, incluidos los domicilios. A continuación, le paso la palabra a Koldo Cambra para que resuma en euskera algunos de los aspectos fundamentales de la situación epidemiológica actual. Cuando quieras, Koldo. Eskerrik asko, sailburu orde. Orain laburpen bat egingo dut euskaraz esandakoarena. Pandemiaren bilakaeran neurtzeko erabiltzen ditugun adierazle nagusiak aztertu ondoren, honako hau da egoera Euskadin, laburpen bezala. Pandemiaren joerak goranzkoa izaten jarraitzen du, eta datozen egunetan kutsatuen kopuruak gora egingo duela aurreikusten dugu. Ospitalei jasaten duten presioa handia da, eta hau kezkagarria da.
Dakizuenez, kutsadurek ziuetan duten eragina gutxienez 2 asteko atzerapenarekin iristen da. Hori dela eta, beste 2 astez, behintzat, gaixoen kopuruak gora egiten jarraituko du. Hala ere, espero dugu hartutako neurriekin poliki-poliki presioa gutxitzen joatea. Bestalde, txertaketa estrategia behar bezala garatzen ari da eta gero eta jende gehiagoren gana iristen ari da. Bitartean, oinarrizko segurtasun neurriak mantentzen jarraitu behar dugu. Gogoratu nahi dut zeintzu diren neurri hauek, importantea baita momentu honetan. Lehenbizi, maskara erabiltzea. Gogoratu behar da, maskara erabiltzea zure bizikideak ez diren pertsonekin zauden guztietan. Metro erdiko distantzia mantentzea, eskuak ondo garbitzea eta ura edo saboiarekin edo gel hidroalkoholikoarekin. Espazio itxien aireztapen egokia egitea. Eta oso gauza garrantzitsua momentu honetan, COVID-aren intzidentzia jaisteko. Gizarte jarduera murrizten saiatu behar dugu. Elgarrekin bizi ez garenon artean, eta bereziki espazio itxietan. Egun hauetan, etxetan ez dugu elkartu behar etxekideak ez diren familiar edo lagunekin. Gizarte jarduerak aire zabalean edo oso toki aireztatuan egitea gomendatzen da. Eskerrik asko, Koldo. Por esta parte nada más. Ahora quedamos a disposición de las preguntas que deseen formular. Sí, los sindicatos Xatacuis y LAB han denunciado que una posible vacunación irregular en el Hospital Santiago de Vitoria. No sé si tienen datos al respecto. Pues la verdad es que no. Hablan del jefe de celadores. No tengo información, sinceramente lo digo. Sobre vacunación irregular en el Hospital Santiago no tengo ninguna información en estos momentos. Azkeneko ordutan jakin dugu, txertaketa protokoloa egokitu egin duela osasun sailak, pixka bat hala da, eta zen neurri edo gehitu dira edo sartu dira protokolo horretan. Galdera honi hobeto erantzungo dio sailburu ordeak. Vale. Nos preguntaba que el protocolo de vacunación ha cambiado, se han añadido nuevas medidas, si no estoy equivocada, un poco que nos explique cuáles son. Bueno, el protocolo de vacunación, como cualquier otro protocolo, lo que se hace es actualizarlo. Y más en esta situación de pandemia en la que, como saben, desde el inicio ya en marzo, se han realizado decenas de revisiones de protocolos que ha habido que hacer sobre la marcha, no sobre la marcha por improvisación, sino conforme se van teniendo nuevas informaciones y nuevos datos fiables en este mar de incertidumbre que está suponiendo la pandemia en todo el mundo, ¿no? Y este caso de las vacunaciones pues no podía ser de otra manera. Lo que se ha hecho es actualizar. Tampoco ha habido grandes modificaciones. Básicamente se ha establecido la no necesidad de priorizar a las personas que han sido infectadas o han sido casos positivos 6 meses antes de las vacunaciones. Y poco más, la verdad, así de memoria. El hecho de que se haya establecido ya este nuevo, se ha actualizado el protocolo y que quede claro ya quién se puede vacunar y quién no, eso, esas aclaraciones quieren decir que a partir de ahora ya no es admisible que nadie se equivoque o que lo haga cuando no le corresponde. Bueno, a ver, eso de que no vaya a ocurrir nunca es difícil decirlo. Pero de todas maneras, una apreciación a la pregunta. El protocolo no dice qué personas pueden o no pueden vacunarse. Lo que dice es cuándo se deben vacunar. Y siempre de forma voluntaria, claro. Ante una situación de estrechez de dosis disponibles, esto hay que hacerlo, evidentemente, y hacerlo de manera estricta hasta donde se pueda, precisamente para
no discriminar a las personas que más las necesitan en este momento, como son las personas vulnerables, y proteger también a las personas que tienen más riesgo de contagio, que están expuestas a mayor contagio. Por eso, como saben, se empezó por las personas residenciadas, personas mayores, se continuó por los profesionales de primera línea, y así sucesivamente. Entonces, se está haciendo además de una manera estratificada, precisamente por grupos, no, salvo el caso de las residencias, que se pretendía establecer una burbuja inmunológica en el conjunto de la residencia. En el resto lo que se hace es por estratos, o bien de personas vulnerables o bien de personas en riesgo, sin completar completamente la vacunación por centros. Esos son los criterios que se han ido poniendo con alguna modificación o matización, y los que se han trasladado al conjunto de Osakidetza para que sepa cómo proceder con las pocas dosis disponibles que se tienen. Pero yo me refería más a liberados sindicales, gerentes, mandos, que ahora queda claro que tienen que esperar al final. El hecho de que ya se diga claramente quiere decir que a partir de ahora quien lo haga estará totalmente fuera de norma, ¿no? En mi opinión eso estaba claro desde el principio. Pero bueno, pues efectivamente, pues ahora con más motivo. ¿Cuál es el perfil de la gente que está ingresada ahora mismo en los hospitales? ¿Es cierto que hay gente más joven que antes y de qué edades más o menos? Bueno, yo no me atrevería a decir porque no tengo los datos concretos y no me quiero equivocar. Sí que es cierto que, aunque seguimos haciendo, los analistas están todavía haciendo comprobaciones sobre los rangos de edad, sí que parece que la edad media bajaba un poquito, aunque tampoco está claro, ya veremos a ver cuando se acaben de analizar los pacientes que todavía están ingresados, etcétera, etcétera, que la estancia media también era un poquito menor, y tampoco lo podemos decir con total seguridad hasta no tener un pool de pacientes mayor y contar los que todavía están ingresados, a los que no se pueden meter en el estudio, y poco más. Sí, más o menos lo que acaba de comentar. Pero insisto, no se pueden ahora mismo sacar conclusiones fehacientes sobre este asunto. ¿Se saben más casos de la cepa británica, de las de Sudáfrica, Brasil y tal? ¿Cuál los contesta mejor? Bueno, las nuevas variantes, incluida la británica, ya ha llegado y está circulando, y la idea generalizada que se tiene en Europa, también en nuestro entorno, es que su peso en la transmisión irá aumentando. Así también se ha recogido en las valoraciones que se ha hecho en Europa por los ECDC, el Centro de Control de Enfermedades, y también por el propio Ministerio en España, que se considera que el riesgo de diseminación de la variante es muy alta. El impacto en este momento sobre la presión asistencial se considera que es bajo, pero si en un futuro aumentara la incidencia podría tener un impacto en ello. En este momento, por los datos que tenemos, en Euskadi se han hecho un número importante de determinaciones. Concretamente, se han hecho más de 5.000 determinaciones, lo que supone un 20% de las muestras analizadas desde que se inició la investigación de esta variante británica, en torno a finales de diciembre, 20 de diciembre, y se ha encontrado 60 casos confirmados como positivos de la variante británica, lo que nos da una proporción del 1,2% de total de casos. Esto quiere decir que es algo más que al principio, o sea que ya está, pero que no es la variante británica la que es responsable del aumento de los casos que hemos tenido, que estamos teniendo en este momento de subida. Esa es la hipótesis, la explicación más plausible. Su evolución en el futuro, pues de acuerdo a las predicciones que hacen los centros evaluadores, es que probablemente su peso en la incidencia podrá ir incrementándose. Por aclarar, ¿sería el 1,2% de ese 20% que se ha analizado o sería sobre el total de los casos? En principio sería lo mismo, es el 1,2% de los que se han analizado, que representan en principio, creemos, como la totalidad. ¿60 casos por provincia, cómo estarían distribuidos?
De momento solo disponemos del dato agregado, son dos laboratorios los que lo están haciendo en este momento, el de Donostia y el de Cruces, y el dato es el global de las determinaciones hechas en estos dos laboratorios. Hemen dago beraz, resuma batuko aldaera, geroz eta kasu gehiagorekin, ez? Bai, variante berri hau heldu da eta hasi da zirkulatzen eta hedatuko da. Hori da, Europako zentroek, gaixotasunen kontrolerako zentroek esandakoa eta hemen ministerioak ere esandakoa, balorazio hori egin dute, edapenaren arriskua oso altua dela. Momentuz, variante hauek oso inpakto txikia dauka presio asistenzialean, ospitaleratuen kopuruan, baina geroaldian datuen arabera hori aldatu daiteke. Gaur egun, Euskadin 5.000 baino gehiago kasu aztertu dira, eta horietatik konfirmatu dira Britaniar varianteak direla 60 kasu. Honek ematen digu 1,2%. Horrekin esan nahi dugu, momentuz, variante honen pisua oso txikia dela, ez gure ingurumenean, eta ez duela esplikatzen azken asteetan izan dugun inzidentziaren igoera, barkatu. ¿Y prevén que esta cepa llegue a ser la dominante? ¿Qué ratios podrían alcanzarse en las próximas semanas? No creo que esa información exista. En algunos sitios se ha visto que en el plazo de 4 semanas ha pasado la prevalencia de un 1% a un 10%, pero esto no quiere decir que sea un patrón que vaya a seguir en otros lugares ni que sea el patrón que vaya a ocurrir aquí. De momento, lo que sí podemos constatar es que su circulación ya existe, aunque es minoritaria, en torno al 1,2%. ¿Se hace algún seguimiento especial cuando se detecta un caso concreto de a ver cuánta gente ya contagió? Sí, en la red de rastreo hay indicaciones en relación con la cepa británica, de que en caso de sospecha se pide la determinación y también en el caso de los contactos. De las otras dos cepas todavía no... De las otras dos cepas, aquí no tenemos datos, pero creo que tampoco, creo que en España no les ha habido 1 o 2 casos que han aparecido. Sobre la situación en los hospitales y la gente que va a los hospitales, se suele decir que vayamos solo al hospital cuando tenemos síntomas graves, pero al mismo tiempo también se dice que los enfermos COVID están peor al ingresar porque van tarde. ¿Cuál es la señal que tenemos que tener en cuenta para que decidamos ir al hospital de una manera temprana y así evitar complicaciones o neumonías bilaterales? Yo, sinceramente, esa afirmación de que se está comprobando que los enfermos COVID ingresan más graves porque van tarde, no la comparto. La mayor parte de los enfermos COVID que están en los hospitales han sido detectados antes de llegar al hospital, normalmente por los equipos de rastreo. Entre positivizarse, establecerse como contacto estrecho, luego positivizarse y agravarse la situación como para ingresar, hay siempre un periodo de tiempo. Eso te puedo decir. Es decir, que no. Otra cosa es la recomendación de no vaya al hospital si no es algo muy urgente, pero no por el tema COVID. Simplemente que lo que se pueda resolver telefónicamente, telemáticamente, pues es recomendable que se haga, pero esto es la misma recomendación que desde el inicio de la pandemia. Incluso ahora ya no estamos en esa situación. Y recuerdan, los meses de marzo y abril fueron prácticamente bueno, fue un confinamiento domiciliario y la acudida a los centros sanitarios y centros de salud fue minoritaria exclusivamente para las situaciones graves. Esa situación ya ha cambiado, cada vez ya hay más consultas presenciales en los centros de atención primaria, además de las telefónicas o de las telemáticas, ¿no? Se está normalizando poco a poco, pero claro,
No podemos hablar de una normalización completa hasta que no descendamos de esta subida y no haya otras. De hecho, la recomendación sería llamar antes al Consejo Sanitario. Siempre. E incluso al propio centro de salud. No tiene por qué ser siempre al Consejo Sanitario. Pero ante síntomas, al centro de salud o al Consejo Sanitario, y ahí ya indican, dependiendo de la gravedad de los síntomas, aislamiento en domicilio, o acérquese a, o dependiendo ya de la sintomatología. En cada vez más municipios en rojo, las capitales también en rojo, y por ejemplo Bilbao tiene una incidencia de más de 700 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Tienen previsto algún cribado poblacional en Bilbao? ¿Tienen alguna explicación para lo que está pasando? Bueno, los cribados poblacionales no son buenos si no tienen sentido hacerlos cuando no se esperan resultados óptimos, ¿no? de conseguir casos positivos y contactos. Ahora mismo no se está haciendo ninguno, pero no porque se haya decidido ya no se hacen más, sino porque no ha habido circunstancias locales en barrios, municipios, etcétera, etcétera, que aconsejaran un cribado masivo. Tiene que haber claros datos de que el cribado masivo va a servir para encontrar más casos. Hacer cribados si no hay ningún tipo de evidencia es ineficiente, es costoso y no sirve para nada. Sí, comentaba que las vacunas están llegando de manera escasa e irregular. En algunas comunidades han dejado de vacunar. ¿Existe riesgo en Euskadi de que pueda llegar a ocurrir esto? En lo que no existe riesgo en Euskadi, porque es una estrategia que se adoptó desde el primer minuto, por un principio de precaución, es que no dispongamos de vacunas para completar el ciclo de vacunación de todas las personas que la han iniciado, o sea, segundas dosis. Eso lo tenemos garantizado. Incluso aunque el próximo lunes no llegará ninguna, ni el siguiente lunes, ni el siguiente lunes, ni el siguiente lunes. Ahora mismo, aunque fuera un cierre absoluto de suministros de vacunas, todas las personas que han recibido primera dosis de vacuna van a ser revacunadas, van a ser objeto de segunda dosis y completar su ciclo. Otra cosa es los ritmos de vacunación de primeras dosis, que, como digo, vengan las que vengan, siempre se reservan la mitad de ellas para garantizar las segundas. Y eso es lo que efectivamente pues, ha tenido algunas irregularidades. Y hay que adaptarse a esas situaciones. Y lo he dicho en la comparecencia, pero lo vuelvo a repetir porque es un mensaje que yo creo que, desde luego, en el ámbito de calle, yo lo he oído más de una vez, se relaciona el ritmo de vacunación y la velocidad de vacunación con la capacidad, en este caso de Osakidetza o de cualquier otro sistema de salud, de poner vacunas. Y no es así, en absoluto. No es un problema de que Osakidetza no tenga ni la organización preparada ni los recursos suficientes como para vacunar todas las vacunas que lleguen. La prueba está en que este año, que ha habido una intensificación importante en el número de vacunas puestas por la gripe, han puesto prácticamente 600.000 vacunas en 2 meses. No es un problema de recursos ni es un problema organizativo, es un problema de suministro de dosis, así de claro. De hecho, si se revierte los problemas de suministro, ¿tenéis pensado ya el plan de aumentar el ritmo de vacunación? Obviamente. A tope. Obviamente. Siempre con la salvaguarda de la segunda dosis, conforme tengamos más primeras posibles para dar, evidentemente el ritmo aumentará. Antes hablábamos de que no se estaban haciendo cribados. Hay un portal en Santutxu en el que ha habido varios casos. Hay 3 fallecidos, 5 ingresos bastante graves. No sé si tienen previsto alguna medida para ese bloque. Sobre ese caso, igual te contesta mejor Koldo, que está más informado que yo. Sí, se detectó un brote en ese lugar, en el municipio de Bilbao, en el barrio de Santutxu, con una acumulación de casos, algunos de ellos graves, con algún fallecimiento, como indicas, entre el 9 y el 23. Eso desencadenó, como en todos los brotes, una serie de actuaciones por parte de las unidades de epidemiología y de la red de vigilancia y rastreo, de identificación de contactos y de medidas preventivas.
Se tomaron medidas preventivas que hacen referencia también a la limpieza y desinfección de instalaciones, recomendaciones de ventilación, y se propuso como medida por encima del estudio de contactos estrechos habitual, cuando se detecta siempre un caso, el hacer un cribado en ese portal que ya se ha realizado. En el cribado se han testado a 100 personas, de las cuales han resultado positivas 5. Y de la investigación del brote ya global, que incluye los casos que estaban en el portal, más los contactos relacionados con ese portal, el número de personas positivas afectadas ha ascendido entre los días 9 al 26 de enero a 33. Serían 33 casos afectados en este brote. Bueno, nik eskatuko nizuke hori euskeraz azaltzea baita ere, eta gero ez dakit azalpenik badaukan horretazitakoak, edo zergatik horrelako egoera larria izan den. Bueno, para acabar, quería decir que también en este cribado se ha mirado si estaba implicada la variante británica, y en los análisis realizados se ha visto que no está implicada la variante británica. Ikerketa hau agerraldi batena da, agerraldian urtarrilaren 26an uste dut hasi zela ez, bazirela hainbat afektatu eta baita ere heriotzaren bat eta baita ere ingresoren bat. Konzentrazio hori dela eta zaintza saretik eta epidemiologiako zerbitzuetatik ikerketa hasi zen, alde batetik kontatu estuen ikerketa, identifikatzeko zeintzu diren eta neurriak hartzeko, eta baita ere gomendioak eman zituzten garbiketa eta desinfekzioa egoitz horretan egiteko, eta baita ere aireztapena ere areagotzeko. Gomendioen artean ere baiketa erabaki zen egitea, eta hortan sartu ziren 100 auzokide. Horietatik positibo eman dute 5. Orduan, baiketaren emaitza izan da 5%. Denetara, baita ere ikerketan sartuta, etxe horretan edo eraikin horretan bizi diren kontaktuen emaitzak denetara positiboen kopurua agerraldi honetan izan da 13. Aztertu da ere variante britaniarra implikatuta zegoen edo ez, eta analiziain arabera ikusi da ezetz. Ez da agertu variante hori agerraldi honetan. Pero era la misma cepa. Al final, me imagino cuando se estudia si es la cepa británica, se identifica la cepa en concreto. Se detecta una cepa igual. Sí, exactamente. No sé, el procedimiento, hay un test previo para ver si es si tiene una alteración compatible con la variante británica. En el caso de que sea así, se considera sospechoso, y si no es sospechoso ya no es la variante común. Si es sospechoso, se pasa a una secuenciación de confirmación. Pero en este momento la conclusión ya es definitiva, o sea, no es variante británica. Y de la investigación de lo que ha podido ocurrir en ese bloque, ¿tienen alguna conclusión? No sé, el ascensor, la convivencia entre vecinos, ¿le encuentran alguna explicación a tantos casos en un bloque de edificios, de viviendas? No tenemos explicación, de momento tampoco nos ha llegado, también la investigación no está cerrada. Seguramente para que se haya dado un brote ha habido una transmisión entre las personas afectadas. ¿Cuáles de las cosas que plantean son hipótesis que se deberán estudiar o se estarán evaluando, pero de momento no tendremos información para dar una respuesta. Tampoco es seguro que se llegue a identificar. Simón, el doctor Simón, desde el Gobierno Central, dijo el otro día que en algunas comunidades autónomas ya se está doblegando la curva, dando a entender que ya hemos llegado al pico y que va a empezar a bajar. Aquí en Euskadi, ¿cómo estamos? ¿Estamos en pico? ¿Estamos en valle? ¿Vamos a llegar? ¿En qué situación estamos? Bueno, aquí en este momento todavía no estamos en... Estamos todavía en
en una fase ascendente, en una fase de incremento de la incidencia y del número de casos. Ahora sí parece que, y es prematuro para hacer una valoración como la que pregunta. Parece que la velocidad de los contagios sí es algo más lenta, o sea que la subida es a una velocidad un poco menor. La pendiente de esta subida de la curva es algo menor. El índice de reproducción, que como ya sabemos es el número de contagios medios que genera cada uno de los casos, estuvo ya estabilizado días atrás en torno a 1,2 durante unos días y ha iniciado un ligero descenso hasta situarse ayer en 1,10, hoy en 1,09. Y algo similar puede decirse también de la razón de tasas de la que teníamos hoy respecto a la que teníamos hace 7 días. Sugiere como que la velocidad de subida, de crecida de la curva es algo más suave, pero seguimos todavía en una fase de subida. Así que previsiblemente la incidencia seguirá aumentando en los próximos días y el número de casos. Estos indicios que no son significativos del índice de reproducción tampoco son concluyentes y en una semana seguramente se podrá decir o afirmar más claramente si estamos en esa situación de cambio de tendencia o no. Porque esa ralentización de la subida de la curva se ha dado en los últimos cuantos días. No la subida de la curva, en el índice de reproducción, en el número de contagios que cada caso genera. Es como un poco. Llegó a una estabilización de 1,2 y el ligero descenso ha empezado como vienen todos los boletines diarios, está el dato, pues, por ejemplo, 3-4 días que se ha iniciado un ligero descenso. Zaten duen kutsatzen kurba edo aldapa pixka bat leuntzen ari dela, ez? Bai. Hala ere, incidentzia gora joango da, hazkundea dago, baina hazkuntza hori txikitzen doa, esan genezake. Indarra agian galtzen ari da. Baina dena den, gorako joera ez da eten. Bai? Erreprodukzio zenbakia, hau da, bataz beste, kasu batek zenbat kutsatu sortzen ditun, horrek adierazten du ere transmisioa norainekoa den, zenbatekoa den. Eta ikusi da azkeneko, orain dela aste bat edo tapiko ez, hor mantendu egin zela 1,2 inguruan, eta azkeneko 3-4 egunetan hasi dela jaitsiera txiki bat. Hori adierazgarria da, baina ez da behin betiko datua, eta horrek ez du ere esan nahi, urrengo astean, bera joango denik incidentzia. Badaukazu daturik zenbat persona dauden momentu honetan kutsatuta eta zenbat sendatu diren? Bai, horri buruz estimazio bat egiten da, eta orduan momentu honetan horren estimazioa da Euskadin, kasu aktibo, edo positibo aktiboak, 10.722 kasu direla. Horietatik 1.700, 3 eta 16 urte tartean. ¿Se plantean la posibilidad de derivar pacientes a clínicas privadas en caso de que en Osakidetza hubiese saturación o se vieran desbordados? Claro, esa posibilidad siempre está planteada y de hecho está contemplada en el plan de contingencia de Osakidetza. Y otra cosa es que a día de hoy no ha habido necesidad de derivar ni un solo paciente a las clínicas privadas. Y las previsiones, bueno, si se cumple que la presión de ingresos no supere el escenario, no entremos en el escenario 4, pues seguramente tampoco hará falta. Incluso en ese escenario, lo que estimamos es que no será necesario trasladar pacientes COVID a las clínicas privadas. En todo caso, como ya también se hizo con algunas de ellas en la primera ola, se trasladarían pacientes no COVID, de manera que se dejen huecos en los hospitales para poder atender a más pacientes COVID.
pero la operativa, en caso necesario, claro que está planteada y si llega al caso, pues se hará. Ese plan de contingencia del gobierno vasco para la pandemia se ha ido modificando en los últimos meses, ya Mario, desde que se diseñó. Todos los planes se van modificando con matices. Este concretamente, bueno, está bastante estabilizado, está respondiendo bien, los escenarios que se planteaban están respondiendo bien a las realidades que van surgiendo y no han surgido grandes modificaciones. Esto lleva ya un tiempo así. O sea que, en principio, no va a ser necesario modificar el plan. Otra cosa es que la realidad nos obligue a ir avanzando en ese plan, ¿no? En cuanto a la utilización de recursos. Eso siempre se van a utilizar hasta el máximo posible todos los recursos de Osakidetza y, como he dicho antes, si llegara a desbordarse esa situación, yo particularmente espero que no, pero si llegara el caso está previsto y está preparado. ¿Ponéis especial atención al feedback de la plantilla en cuanto a saber conocer, como dices, la realidad que se está viviendo? No he entendido muy bien lo del feedback de la plantilla. Pues el canal de comunicación con los trabajadores de Osakidetza, al final, para conocer la realidad y tomar una decisión, son ellos los que lo están viendo de primera mano. Si Claro, por supuesto. Por supuesto, hombre, como comprenderás, ni la directora general de Osakidetza o yo mismo podemos hablar con todos los trabajadores de Osakidetza, evidentemente. Pero eso como cualquier otra situación de tener información sobre la situación de presión que se tiene en los centros de Osakidetza, y no me refiero solo a los hospitales, también de atención primaria. Evidentemente eso tiene un sistema de notificación que lleva a unos sistemas de información totalmente estipulados y que se comparten semanalmente entre los distintos responsables de la gestión de los centros, con videoconferencias semanales siguiendo milímetro a milímetro la evolución de cada uno de los centros. Se está hablando también mucho últimamente de la eficacia de las mascarillas. ¿Barajan ustedes prohibir las mascarillas de tela y obligar al uso de las FFP2 en los lugares públicos? Está pendiente de tener una reunión también con el Departamento de Consumo, pero desde el Departamento de Salud lo que sí que tenemos que adelantar es que nosotros no somos quien para prohibir usar mascarillas. Obviamente lo que recomendamos es que se utilicen mascarillas homologadas, por razones obvias. Y efectivamente cada vez está más encima de la mesa que mascarillas de tela o que no cumplan el etiquetado, pues obviamente no son recomendables. El tema de prohibir, yo ahí no me atrevo a llegar, porque tampoco es un área de nuestra competencia estricta. Quizá por precaución ahora mismo, si entras en el UA, por ejemplo, y llevas una mascarilla de tela, te dan una quirúrgica. Claro, por eso se hace. Por eso se hace, porque las que se han demostrado eficaces en la transmisión son las quirúrgicas o, en un grado escenario distinto, las FFP2 o incluso las FFP3 ya, pero en el campo ya más profesional. Sí, eso se está haciendo desde hace bastante tiempo en Osakidetza. A la persona que va con mascarilla de tela se le ofrece una quirúrgica dentro del centro. Bueno, pues es que ricasco, un placer. Es que ricasco.